Hola, mi nombre es Diana Serrano Barrientos, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en Campus Teacalco de la licenciatura de Derecho, octavo semestre, Seguridad Pública, en el cual en este video les hablaré sobre los conceptos de violación y acto reclamado. Como primer concepto es el de violación. ¿Qué es el concepto de violación? Es un razonamiento lógico jurídico en el que se explica a una autoridad el porqué de un determinado acto reclamado se aparta de receptos constitucionales o convencionales. El concepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estimen violados, demostrando jurídicamente la controversión de estos por dichos actos, expresando en el caso que la ley impugnada en los preceptos citados conculca sus derechos públicos e individuales. Por lo tanto, nosotros mencionaremos como el concepto de violación, que es un verdadero silogismo, siendo o hablando tanto de la premisa mayor sobre los preceptos constitucionales y la premisa menor sobre los actos reclamados y la conclusión sobre la controversia que hay entre ambas premisas. Hay una jurisprudencia en la cual se encuentra en la Suprema Corte de Justicia que nos habla sobre el concepto de violación, el cual el concepto de violación debe ser la reclamación razonada que el quejoso ha de establecer entre actos desplegados por autoridades responsables y los derechos fundamentales, que estos estén violados, demostrando jurídicamente la contravención de estos por dichos actos, en el cual hablamos sobre el concepto de violación debe ser un verdadero silogismo. En cuanto sobre su premisa mayor, son los preceptos constitucionales que se estiman infringidos, y la premisa menor son los actos reclamados, y como esto hay una conclusión, que es la contrariedad entre ambas premisas, tanto la mayor como la menor. Es decir, en la premisa mayor está compuesta por la ley, en la premisa menor se compone por el acto de autoridad. Y se han preguntado, ¿qué es el acto de autoridad? En efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que se disponen de la fuerza pública en virtud de ciertas circunstancias, ya sean legales, de hecho, y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos. Y en cuanto, por último, a la conclusión, este se apega al acto de autoridad si es que se apega o no a la ley. A continuación les haré una pequeña presentación de la cual hablaremos del artículo 173 y de su apartado B y las fracciones que contiene. Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual nos versa que en los juicios de orden penal se consideran violadas las leyes de procedimiento de trascendencia a las defensas del quejoso, cuando en el apartado B del sistema de justicia penal acusatorio oral habla de la primera fracción sobre el desarrollo de cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional, actúe o se practique diligencias en forma distinta a la prevenida ley. En el segundo nos habla sobre el desahogo de pruebas, que es el realizar por una persona distinta a dicha autoridad judicial que debe intervenir. En la tercera es sobre quien intervenga en dicho juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido el caso previstamente. Por consiguiente, la presentación de argumentos y pruebas en dicho juicio es de cual no se realice de manera pública o contradictoria o oral, salvo las siguientes excepciones previstas por la legislación de procedimientos aplicables. Quinta, la oportunidad para sostener la acusación o defensa no realizada en igualdad de condiciones.
Que no se respete el imputado el derecho a declarar o guardar silencio. La declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación. 7. Que el órgano jurisdiccional reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra. Que el imputado no sea informado desde el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. La siguiente fracción nos habla sobre que no se le alega saber o se le niegue al imputado extranjero el derecho de recibir asistencia sobre consultar de las embajadas o consulados del país respecto de su nacionalidad, salvo que haya declinado fehacimiento o este derecho. Que no reciban al imputado los medios de pruebas o pruebas pertenecientes que ofrezcan o no se reciban con arreglo a derecho o no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o ya sea que no se auxilie para poder obtener la comparecencia de las personas de quien ofrezca su testimonio en términos señalados por la ley. El siguiente es que el imputado no sea juzgado en una audiencia pública, es decir, que por el juez o el tribunal, salvo cuando se trate de casos de excepción precisados por las disposiciones aplicables. El siguiente nos habla sobre que no se faciliten el imputado todos los datos que él haya solicitado para su defensa y que consten en el procedimiento o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso de registros de investigación cuando el primero esté detenido o pretenda recibir declaración o entrevistado. Que no se respete que el imputado el derecho de contar con una defensa adecuada por un abogado que elija libremente desde el momento de su decisión, en casos de que éste no quiera o no pueda hacerlo. El juez no le nombre un defensor público o cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor. En caso de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma español, sordo, o sea, sordo o mudo, no se le proporcione la asistencia de una intérprete que lo permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado o que tratándose de personas indígenas no se le proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y su cultura. Debido de ser juzgado por una autoridad judicial, no se integre en los términos previstos en dicha ley o se le juzgue por otro tribunal. No se permite interponer los recursos en los términos que la ley provee respecto de las procedencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzca indefensión. Y por último, no se hayan respetado los derechos de la víctima u ofendido en términos de legislación aplicable. Cuando seguido del proceso por un delito quejoso haya sido sosteniente por ilícito, diverso de los mismos hechos materiales que fueron objeto de investigación sin que hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación en términos de la legislación procedimental aplicable. Es decir, que no se considera que el delito diverso cuando él se exprese en la sentencia solo difiera en grado del que haya sido materia del proceso o bien sea el resultado de la reclasificación jurídica de dicho delito en términos del Código de Procedimientos Penales.
Y ahora sí, por último, se trata de los casos análogos a las fracciones anteriores o juicios de órgano jurisdiccional del amparo. Al igual que el artículo 174 nos habla sobre que la demanda de amparo principal, y en su caso es la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas esas violaciones procesales que estime que se cometieron. Las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en la que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. Eh, Segundo párrafo nos habla sobre el Tribunal Colegiado del Circuito. Deberá decidir respecto a todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que en su caso advierta su suplencia de la queja. Tercero, las violaciones procesales no se invocarán en un primer amparo ni en el tribunal colegiado correspondiente. Las hizo valer de oficio en los casos que se proceda a su suplencia de la queja. No podrá ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo posterior. Y esto es lo que yo les hablé sobre el artículo 133 del apartado B y del artículo 134 que se rigen al concepto de violación. Ahora bien, hablaremos sobre el acto reclamado. ¿Qué es el acto reclamado? El acto reclamado es un requisito obligatorio para la procedencia del amparo, es decir, que el imputado por el quejoso o una autoridad puede ser tanto un acto en sentido estricto como una ley. Existe una relación directa entre el acto reclamado y la autoridad, ya que el primero debe forzosamente emanar de un ente u órgano de tal naturaleza, al igual que también puede advertirse el vínculo entre ambas figuras, como lo marca el artículo 11 de la Ley de Amparo. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley al acto reclamado. Con base a esto anterior, puede definirse como el acto reclamado como una conducta de autoridad, es decir, que presuntamente considera como violatoria de garantías individuales de la distribución de competencias entre la Federación y los estados o el distrito. De la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana, nos versa en el artículo 6 que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral, a quien ésta afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción primera del artículo 5 de esta ley, en el cual el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o ya sea cualquier otra persona en estos casos previstos de la ley. También habla sobre que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además por conducta de su defensor o de cualquier persona en los casos previstos de esta ley que permita. También recordemos que el acto reclamado es la conducta imperativa, positiva u omisiva de una autoridad estatal, nacional o federal, local, municipal, presuntamente violatoria de aquellas garantías individuales o de la distribución competencial entre la Federación y el Estado de la República, a lo que se opone el quejoso. Aquí les daré un tip. En cuanto se redacten los antecedentes del acto reclamado, debemos de procurar de hacerlo de una forma cronológica, ya sea exponiéndole al dicho juzgador todos aquellos elementos necesarios sobre cómo se dieron dichas circunstancias entre el quejoso y la autoridad responsable y el acto reclamado, para que éste tenga los elementos necesarios para determinar sobre la procedencia del juicio de amparo, siendo además importante mencionar que así como las demandas, los hechos conforman la litis, en el amparo tus antecedentes tienen una relación con tus conceptos de violación, ya que incluso si el caso de que exprese un concepto de violación
que no tenga una relación o que haya sido indicada dentro de tus antecedentes del acto reclamado podrían considerarse como elementos novedosos posteriormente. Posteriormente, los agravios inoperantes en la revisión lo son aquellos que introducen todos aquellos antecedentes no expresados en la demanda de amparo cuando se recurre a su desechamiento.